Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre, acá en Inversión y Futuro, hacemos nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos en esta semana. Nos toca la del 3 al 7 de febrero, también arrancamos un nuevo mes y empezamos revisando lo primero que hay que revisar, que en este caso son las noticias. Es así que nos damos cuenta de que esta semana va a ser una semana cargada de noticias, empezando por el día lunes 3 de febrero a las 9:45 con el PMI manufacturero. Posteriormente a las 10 de la mañana tenemos el PMI manufacturero del ISM. Luego el día martes 4 de febrero tenemos a las 10 de la mañana las encuestas del JOLTS de ofertas de empleo. Para continuar el día miércoles 5 de febrero a las 8:15, el cambio de empleo no agrícola, 9:45 PMI de servicios, 10 de la mañana PMI no manufacturero del ISM y finaliza el día miércoles a las 10:30 con los inventarios de el crudo. Continuamos el día 6 de febrero a las 8:30 de la mañana con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo y continuamos el día viernes, ya finalizando la semana a las 8:30 de la mañana, el ingreso promedio por hora, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que es la noticia más relevante en el transcurso de esta semana. Una semana bastante movida, una semana con bastante expectativa, ya que hay varios cambios en el mercado, hay varias noticias importantes, no solamente las que aparecen aquí, sino las que a diario nos está dando el nuevo presidente de Estados Unidos con una posible nueva guerra comercial. Hay aranceles que se están imponiendo a diferentes países, como por ejemplo en este caso tenemos a México, a Canadá, a China, y estos países están respondiendo. Entonces vamos a tener una semana bastante movida, ya arrancamos bastante movidos. Y eso nos lo va a decir los gráficos, así que pasamos a los gráficos, no sin antes invitarte a que si quieres empezar tu carrera como trader y hacerlo reduciendo lo más que puedas el riesgo, no puedes reducir el riesgo a cero, pero puedes reducir mucho el riesgo de las pérdidas y la mejor manera de hacerlo es con unas pruebas de fondeo de PJ Capital, que en este mes tenemos un 60% de descuento y para las cuentas Live el 50% de descuento, así que no esperes más. Si arranca ya tu carrera como trader, elige tu cuenta. Acá abajo vas a encontrar el link en la descripción y empieza ya con nuestros amigos de PJ Capital. Ahora sí, pasamos a revisar los gráficos. Empezamos con el gráfico del VIX, que lo vemos que arranca con 16 puntos con 42. Es decir, tenemos un VIX relativamente bajo y que no nos demuestra de que realmente no hay miedo en el mercado, no hay una volatilidad tan alta. Parece que los participantes fuertes del mercado ya están atentos a lo que va a suceder, ya venían a la expectativa. Sin embargo, vemos que el S&P 500 arrancó bajista con un gap bastante fuerte. La semana pasada arrancamos con un gap por la noticia de la nueva inteligencia artificial y vemos que es la segunda semana continua que arranca con un movimiento bajista. Nosotros habíamos puesto este nivel de línea de tendencia bajista, la cual rompió, vino a buscar sus máximos históricos y el precio ahora retrocede siendo bajista, lo cual nos podría dar la pauta de que estamos en una lateralización porque el precio vendría a buscar este mínimo de los 5.809, 5.810. No podemos hablar de una tendencia bajista, simplemente de un retroceso bajista o una lateralización. Vemos que el precio estaba haciendo esto, retroceso, extensión, retroceso, ruptura de la línea de tendencia, vino a buscar los máximos y actualmente tenemos un fallo en la continuación alcista y lo que vemos es un retroceso bajista donde el precio primero testea obviamente el mínimo de la semana pasada. Vamos a verlo. Aquí viene a testear este mínimo de los 5.941 y si el precio rompe ese nivel de mínimo, pues probablemente veamos al S&P 500 llegar hasta los 809 puntos. El detalle es si el precio retrocede mucho más, que es muy probable. El siguiente nivel de retroceso, estamos hablando de los 5.725 puntos. Ok, si lo vamos y lo vamos a llevar al gráfico horario, vamos a ver que ya estaríamos en el gráfico horario trabajando una tendencia bajista. El precio había llegado a su máximo la semana pasada. Teníamos toda esta extensión, la recuperación, que prácticamente, bueno, aquí ya todo esto, se la acaba de llevar. ¿Sí? Entonces, si nosotros reducimos este movimiento sería extensión,
retroceso hasta los 6.147 y obviamente el impulso bajista con posible continuación bajista si se llega a llevar este último mínimo de la semana pasada, el mínimo de la semana pasada en los 5.943, 5.940 aproximadamente. Ahora, para los que les gusta trabajar el gap, deben validar en estos niveles y vamos a hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Tenemos en el gráfico horario, vamos a ver aquí, tenemos este nivel de mínimo, donde puede ser que el precio entre y empiece a recuperarse primero cerrando este gap y luego posteriormente continuando con la tendencia bajista. Si el precio cierra el gap y continúa alcista, pues probablemente va a buscar el nivel del máximo anterior de los 6.145 puntos. Caso contrario, si el precio llega a llevarse este mínimo, pues muy probablemente continúe hasta los niveles de los 5.842 y los 5.810 para los amigos que les gusta el intradía en el S&P 500 pueden ser los objetivos del día de mañana para dar una continuación del movimiento bajista, ya que si el precio viene, puede hacer un retroceso a esta zona y continuar siendo bajista para posteriormente recuperarse. ¿Ok? Eso por el lado del S&P 500. Continuamos ahora revisando ahora el petróleo que empezó a recuperarse el día viernes, hizo un retroceso alcista a los 75,19 pero continúa con la tendencia a la baja. No hace nada diferente a lo que se había esperado. El precio había llegado a su máximo anterior en esta zona, es más, lo había intentado romper, lo testea en los 80,46, nos da un nuevo máximo y empieza un movimiento bajista. Tenemos la extensión hasta aquí, retroceso, extensión, retroceso, extensión. El precio testea aquí en los 75,25 y el día de mañana, el día de hoy, mejor dicho, no logra romper este nivel. Si lo logra romper, estaría y lo sostiene en los 75,20, pues podría estar buscando este nivel de los 77,30 y posiblemente otra vez a la zona de máximos 80,80. Caso contrario, si el precio no logra romper, estaría haciendo otra vez el movimiento bajista, buscando inicialmente los 71,48. Y si el precio lo logra romper, pues estaríamos otra vez buscando zona de mínimos en los 67,68, lo cual es bastante probable porque el presidente Trump, en todas las cosas que está haciendo, está buscando reducir el precio del petróleo, chicos. Entonces, probablemente tengamos un movimiento bajista del petróleo que lo lleve otra vez a la zona de mínimos en los 67,72 en el transcurso de estos días. Así que muy atentos si nos vamos al gráfico horario para ver un poquito cómo está trabajando el precio. Vemos que tenemos este mínimo en los $72, ¿sí? Impulso alcista, que esto fue el día viernes. El precio está trabajando por debajo de este nivel de ruptura de los 73,86 y si no logra romper este nivel de los 86, de los 73,86, pues muy probablemente lo veamos con la continuación del movimiento a la baja. Así que muy atentos con eso. Esos son los niveles que podrían ser muy importantes para el día de hoy, la sesión del día de hoy, día lunes, para los que estén trabajando en el intradía. Vámonos al oro, el oro que alcanzó nuevos máximos históricos, llegando a el nivel de los 2.865. Ok, tenemos nuevo máximo histórico del oro. En la tendencia que había empezado la semana en días anteriores, tenía una tendencia alcista, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. La salida de la línea de tendencia bajista rompe ese nivel y hasta acá retroceso y extensión. ¿Qué nivel está buscando el oro? Está buscando posiblemente testear este nivel de los 2.790, 2.700, entre los 2.790 y 2.800, ¿sí? Si el precio logra sostenerse por encima de esta zona, pues posiblemente tengamos una continuación del movimiento al alza. Vemos que con el movimiento del S&P 500 que buscó a la baja, pues muy probablemente el oro haga ese movimiento al alza. Caso contrario, si el oro trabaja por debajo de los 2.800 y los 2.790 y se sostiene, pues venga a buscar este nivel de mínimos a los 2.714 aproximadamente. ¿Ok? Vamos a verlo en el gráfico horario para ver los niveles intradía, que aquí vemos claramente la tendencia. Extensión,
retroceso y buscando este nivel, les había mencionado, de los 2.700, 2.800 aproximadamente. Si el precio rompe este nivel de los 2.794, probablemente venga a cerrar este hueco hasta los 2.777 y a buscar el mínimo en los 2.760 aproximadamente. Esos serían los niveles objetivos. En el caso para los que trabajan con el oro, siempre y cuando deben validar con sus respectivas estrategias, chicos. Así que muy atentos a eso. Vamos a revisar ahora el euro dólar, que también amanece bajista. La semana pasada veíamos al euro retomar un poco el movimiento alcista, no logra sostenerse. Vemos, vamos a hacer la tendencia. Vámonos al nuevo mínimo. Acá. Tenemos extensión, retroceso, extensión hasta aquí. El precio rompe el máximo anterior, el mínimo anterior, o mejor dicho, esta zona de mínimos. Aquí tenemos una zona de mínimos, la cual está testeando en este momento. Mejor dicho, la testeó la semana pasada. Increíble cómo lo hacen los participantes fuertes del mercado. Llevaron el precio al alza al dólar 0,5 314 310 aproximadamente, y ahí comenzaron a liquidar posiciones fuertemente, llevándolo a la baja y llegando a los niveles de mínimos anteriores y probablemente a testear esta zona de el dólar 0,1 719. Lo hicieron muy agresivamente, dejando, presumo, liquidados a muchos en esta zona de acá. Rompió. Si el precio quiere ir al alza, pues va a tener que buscar a cerrar ese gap en el dólar 0,3 397, pero definitivamente deben hacerlo de tal manera. Vamos a ver cómo lo hacen. Si vienen a tomar mínimos, vamos a verlo en el gráfico horario para ver un poquito. Están en tendencia bajista. El precio, obviamente, viene en extensión alcista y está trabajando entre este nivel de máximo, el de la sesión del día de hoy, en el dólar 0,2 706, obviamente el mínimo también, y está entre este máximo y este mínimo. Ok, está haciendo un retroceso alcista. Perdón, sí, retroceso alcista, posible continuación del movimiento bajista a este nivel del dólar 0,2 0,88, y de romperse este nivel, pues muy probablemente van a buscar el dólar 0,1 722, que es el mínimo anterior donde trabajaron, que es esta zona de aquí. Entonces el euro por lo pronto pues continúa con un movimiento bajista, posible continuación del movimiento bajista, o aquí podría estar haciendo un falso rompimiento, esto. Si el precio puede ser que haga un falso rompimiento, si vuelve a trabajar esta zona por encima del dólar 0,2 100 y lo sostiene, el objetivo sería el dólar 0,2 700 y posteriormente cerrar el gap hasta el dólar 0,3 416. Para eso debería llevarse este nivel con fortaleza para continuar con el movimiento al alza, chicos, así que muy atentos con eso. Y por último, vamos con el Bitcoin, que como pueden darse cuenta, retrocede por debajo de la línea de tendencia y viene a testear este nivel mínimo anterior de los 90.500 dólares. Este era el mínimo, veíamos que lo había logrado sostener hasta la semana pasada, esta zona de mínimos, no lo termina de sostener, y esto ya es un movimiento bajista donde viene a sostener este nivel. Puede ser que venga hasta el mínimo de los 88.955. Va a ser un nivel sumamente interesante porque aquí tenemos un mínimo, aquí que lo respeta, y si lo testea por tercera ocasión, lo debilita, lo cual podría llevarlo hasta los 85.142. Niveles muy, muy importantes, ya que si se llega a llevar este último nivel de los 85.142, el precio pues va a cerrar esta zona y va a venir a buscar esta zona, mejor dicho, entre los 73.000 y los 66.000 dólares, chicos. Muy atentos a eso. Vamos a ver cómo lo hacen en el gráfico diario. Y tenemos una clara tendencia bajista con fortaleza.
extensión, retroceso, extensión, retroceso. Retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. Y último aquí, testeo. ¿Y dónde está el precio ahorita? Está trabajando entre este máximo en los 98.192 y obviamente este mínimo donde está haciendo el retroceso. ¿Ok? Aquí está el mínimo. 91.190 aproximadamente. El precio puede ser que haga un retroceso hasta los 96.119. Zona de ruptura, puede ser, de ahí si entra un poco, si entra por encima de este nivel, aquí, si el precio llega a retroceder por encima de este nivel y lo logra sostener, muy probablemente haga el giro alcista. Caso contrario, si es que no, la confirmación estaría con esta zona entre los 98.000, 98.200 y 98.750. Sería la zona en la cual el precio nos daría una confirmación de giro en esta zona de aquí para continuar pues con la tendencia alcista. Caso contrario, si el precio no lo logra pues y llega a romper este mínimo entre los 91.180 y los 90.600, si el precio llega a hacer retroceso y continuación del movimiento bajista, pues con mucha probabilidad alta te llegaría hasta los $85.200, chicos. Ok, con eso terminamos nuestro análisis de las diferentes instrumentos que trabajamos acá y con las respectivas proyecciones. Si tú tienes alguna idea que quieres compartirnos, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y por favor, no te olvides regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis todas las semanas. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. Chao.